bienvenidos en primer lugar a todos a un nuevo webinar de la asociación. En este caso lo vamos a realizar junto con Gamma y vamos a aprender a cómo transformar nuestro Microsoft Teams en un contact center omnicanal, ¿vale? En primer lugar, presentar la asociación. La INCP Spain es la mayor asociación de partners en toda España. Ya contamos con más de 140 socios y bueno, Gamma se unió hace muy poquito también como un socio más, así que bienvenidos. Y os voy a presentar a los speakers con los que contaremos hoy, que son Iván Zapata, Product Manager, Esther Walsh, que es la directora de marketing, y Luis Fernández, el director de ventas. Vale, antes de iniciar el webinar, nada, recordaros que seguimos con las inscripciones a nuestro evento anual que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre en Sitges. Y bueno, anunciaros que Gamma patrocinará este evento junto con nosotros en la categoría Gold, así que lo tendréis por allí, por si tenéis alguna duda, podréis acercaros a ellos durante el evento también. ¿Vale? Agradecer, como siempre, a los patrocinadores anuales el estar con nosotros y recordaros que en los últimos 15 minutos del webinar tendremos un preguntas y respuestas, así que os invito a que vayáis compartiendo vuestras dudas en el chat y las responderemos al final de la sesión. Así que nada, te dejo el testigo, Iván. Estupendo. Voy a compartir la presentación, dame un segundito. Perfecto. Muy bien. Pues te paso la palabra, Luis, para que hagas una pequeña intro y ahora vuelvo yo a explicaros todo el tema de la telefonía en Teams. Estupendo. Bueno, pues nada, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Gracias, Beatriz, y a la IMCP o IMCP, como decimos casi todo el mundo, por la organización de este evento. Como ha dicho Beatriz, bueno, pues somos socios desde hace unas semanas, así que muy ilusionados de estar aquí y contaros quiénes somos, qué hacemos y sobre todo en qué vamos a poderos ayudar. Esa es la parte que os va a contar ahora Iván de toda la parte de producto. Y en línea con lo que decía del evento en Sitges, pues efectivamente somos patrocinadores, estaremos allí y bueno, al final de la presentación vienen mis datos de contacto, que aparte de lo que os vamos a contar aquí, pues si queréis verme allí en Sitges, pues estaré personalmente. Así que bueno, pues en primer lugar voy a hacer una pequeña introducción de quién es Gamma. Como veis en la pantalla, pues somos un operador líder en servicios de comunicaciones en la nube en Europa y en Inglaterra. Llevamos más de 20 años de experiencia en comunicaciones en la nube para empresas, no solo en Inglaterra y en Europa, sino también en España. Llevamos los mismos 20 años. Antes éramos Voz Telecom y desde hace 3 años pues somos Gamma. También contaros que somos expertos en telefonía en Microsoft, por eso estamos aquí, contándoos lo que os vamos a contar, siendo el cuarto proveedor mundial de Operator Connect con más de 500.000 usuarios. ¿Vale? Este es uno de los motivos por los que bueno, pues, hemos entrado en esta asociación y queremos llegar a vosotros porque la experiencia que hemos adquirido en todos estos años pues, nos habilita para poder ayudaros. Y como último, sí me gustaría remarcar que obviamente aparte de todo el servicio propio del tema de Teams y la voz en Teams, tenemos un servicio de soporte propio y profesional con atención local y en castellano 24/7. ¿Vale? Es algo muy diferencial y que con algunos de vosotros y algún cliente final hemos tratado y estamos trabajando ya y es algo que nos diferencia. Pero bueno, yo no me quiero enrollar mucho más porque la parte más interesante es la que os va a contar ahora Iván y luego al final del todo pues hago un pequeño resumen y hablamos un poquito más. Estupendo. Pues a partir de aquí os empiezo a explicar yo, ¿vale? Ampliando lo que comentaba Luis, ahora ya sabéis quién es Gamma, pero Gamma y Microsoft, ¿qué relación tenemos con Microsoft? ¿Vale? Primero, para que entendáis, nosotros somos partners de Microsoft, Gold Partner, y además somos proveedor Operator Connect, ¿vale? Ahora os explicaré qué significa esto Operator Connect, que es una palabra que ya ha dicho Luis antes y yo vuelvo a repetir, ¿vale? Al final Operator Connect es un grupo de operadores que están certificados por Microsoft para poder ofrecer la voz en Teams directamente como operador Microsoft, ¿vale? Y nosotros formamos parte de este programa de Microsoft. Y
más allá de poder ofrecer la voz en Teams, también somos especialistas en el servicio, ¿vale? Estamos certificados en la voz en Teams con Microsoft y nosotros tenemos todo el conocimiento de cómo funciona todo el servicio de Microsoft para poderos dar soporte a vosotros y para poder dar soporte a cliente final, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ahora que ya nos conocemos, ¿vale? Os voy a presentar el producto. Parte de este producto ya lo conocéis, ¿vale? Vosotros sabéis perfectamente lo que es Teams, ¿vale? Sabéis que es una herramienta que está altamente adoptada por todas las empresas y que hasta hace muy poquito, cuando hablábamos de Teams, pensábamos en reuniones, pensábamos en colaboración, pensábamos en chat, compartición de documentos, etcétera, ¿vale? Pero recientemente han ido apareciendo otra serie de burbujas alrededor de Teams y esas son las que os venimos a explicar hoy. La primera de todas, las llamadas, ¿vale? Y aquí es donde entramos nosotros, ¿vale? Hasta ahora los clientes podían integrar dentro de Teams todo lo que son las comunicaciones internas, hacían reuniones, hacían llamadas internas, se enviaban chats, etcétera, pero había una piecita que le faltaba a Teams, ya la capacidad de poder gestionar desde la misma aplicación todo lo que son pues llamadas con personas externas, ¿no? Llamar a un proveedor, llamar a un cliente o recibir simplemente una llamada telefónica y en lugar de tener que recurrir a levantar un teléfono fuera del entorno de Teams o coger el teléfono móvil, poder atender esas llamadas telefónicas o hacerlas directamente desde la aplicación que ya estamos usando durante todo el día, que es Teams, ¿vale? Y esto es precisamente lo que aporta el poder habilitar la telefonía dentro de Teams. Esto nos pasa con muchos clientes, ¿eh? Vosotros os lo encontraréis que cuando les expliquéis la capacidad de hacer llamadas en Teams os dirán que ellos ya hacen llamadas en Teams, ¿vale? Y es verdad porque hay muchísimos clientes ya están gestionando todo lo que son llamadas internas directamente en Teams, ¿vale? Simplemente buscan al compañero, le dan al botón del teléfono y llaman. Pero lo que no pueden hacer a día de hoy es llamar a un teléfono móvil desde Teams, llamar a un teléfono fijo desde Teams o incluso las llamadas que reciben en la centralita telefónica de la empresa de clientes, poder atenderlos en Teams, ¿vale? Y precisamente esto es lo que significa esta nueva burbuja de llamadas en Teams. Y luego la cuarta burbuja ya es ir un paso más allá, ¿vale? Además de poder hacer llamadas y recibir llamadas en Teams, el poder transformar Teams en un contact center de la empresa, ¿vale? Y poder gestionar cualquier tipo de contacto. Y esto es lo que os voy a explicar luego con la herramienta Roger 365, ¿vale? Que lo que hace es ampliar las prestaciones de Teams para poder transformarlo en un contact center y dar funcionalidades tipo agente y supervisor a la empresa, ¿vale? Entonces, sobre todo, antes de continuar, poner el foco en las llamadas, ¿vale? Como os decía, esto es una funcionalidad que lleva ya disponible en Microsoft pues 2-3 años, pero la realidad es que aquí en España digamos que la penetración de las llamadas ha sido muy, muy bajita. Apenas un 10% de los usuarios en España que tienen Teams están utilizando a día de hoy la telefonía en Teams, ¿vale? Por lo tanto, esto es una oportunidad para vosotros para poder presentarles este nuevo servicio a vuestros clientes, porque la mayoría no es que no lo tengan, sino que es posible que ni siquiera lo conozcan, ¿vale? Y poder empezar a ofrecerles un poquito más de valor a todo el pack de servicios que les ofrecéis a día de hoy con Microsoft, ¿vale? Entonces, antes de entrar un poco a explicaros lo que hace la telefonía, creo que vale la pena que os introduzca un poco qué es Operator Connect, ¿vale? Porque llevo mucho rato hablando de este concepto y los que no conozcáis la telefonía en Teams o que sea un primer contacto, seguramente no conocéis la diferencia o cómo funciona la telefonía en Teams, ¿vale? O sea, el producto de Microsoft de telefonía en Teams básicamente se llama teléfono Microsoft Teams o Microsoft Teams Phone, ¿vale? Y esto es lo que os vais a encontrar cuando vosotros vayáis a venderle al cliente una licencia de Microsoft para poder activar la telefonía, ¿vale? Que hay una ampliación a nivel de licencias que se llama Microsoft Teams Phone o teléfono Microsoft Teams, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, cuando ya tenemos un cliente que tiene la telefonía activa, necesitamos que tenga pues un plan de llamadas, que haya un operador detrás que le dé servicio para poder hacer esas llamadas, ¿vale? Y aquí es donde vemos esta evolución, ¿vale? Inicialmente el servicio pues nació con una serie de planes de llamadas de Microsoft, ¿vale? Y esto de hecho existe, ¿vale? Son licencias que vosotros veréis como una licencia más de Microsoft, que lo que te permite es dentro de Microsoft pues añadirle una bolsita de llamadas al cliente, ¿vale? Digamos que lo que se encuentran los clientes con los planes de llamadas de Microsoft y el motivo por el cual los clientes
habitualmente prefieren trabajar con un operador es que estos son planes prepago, ¿vale? Pues una evolución natural de lo que antes era Skype, ¿no? El poder añadir un plan prepago donde yo pago un dinero y voy descontando esos minutitos hasta que se terminan y entonces tengo que volver a recargar, ¿vale? Y son planes que a nivel tarifario están uno o dos pasitos por encima de lo que es el estándar de mercado de cuando vamos a contratar un servicio de comunicaciones a nivel de precio, ¿vale? Son planes que no incluyen llamadas ilimitadas y que a nivel de precio, pues, bueno, no son planes baratos. Entonces, a partir de aquí, la otra opción es contratar un plan con un operador. Y aquí nació Direct Routing, ¿vale? Que de hecho Direct Routing fue como empezó a vender la telefonía Microsoft con un operador. Y era la capacidad que tenía un operador de integrarse con su plataforma, ¿vale? Y esto, pues al final lo que hacía es cubrir precisamente esas crucecitas que veis en la parte de planes de llamadas de Microsoft. Facturación postpago, que es una facturación de operador, es decir, la que todos conocemos. Yo llamo y al final de mes me llega la factura, ¿vale? Variedad de planes de precio de operador, ya con llamadas ilimitadas, internacionales, etcétera. Y además, al estar hablando con un operador, también la capacidad de poder disponer de soporte por parte o bien del partner, que sois vosotros, o bien directamente del mismo operador, ¿vale? Entonces, digamos que una vez llegado a Direct Routing, la única problemática que nos encontrábamos como cliente era que una configuración vía Direct Routing requiere una configuración, un setup y un mantenimiento a través de PowerShell, ¿vale? Entonces, todos conocéis PowerShell, ¿sabes? Sabéis que no es una herramienta ágil, que no es una herramienta que en el día a día sea cómoda ni para vosotros ni para el cliente, ¿vale? Por lo tanto, la evolución natural de esta situación fue Operator Connect. Operator Connect fue una alianza que tuvo Microsoft directamente con los operadores, seleccionando una serie de operadores para que se registraran con ellos y utilizaran directamente sus sistemas o sus APIs para conectarnos a Microsoft, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es Microsoft? Pues básicamente es la fusión de lo que teníamos antes. Tiene lo mejor de los planes de llamadas de Microsoft porque está integrado nativamente dentro de Microsoft, todo ocurre en Microsoft y además estamos ofreciendo planes de operador con facturación postpago, con planes de llamadas de operador y con el soporte ofrecido por parte del operador, ¿vale? Entonces, aquí este es el punto de partida. El slide, estupendo. ¿Cierto? Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Ya sabemos lo que es Operator Connect. Entonces, con Gamma lo que podemos hacer es activar el servicio teléfono Microsoft Teams, que básicamente es una centralita virtual de Microsoft, para que los clientes ya puedan hacer y recibir llamadas utilizando el sistema Microsoft Teams, ¿vale? Esto, al final, como veis a la izquierda, pues lo que te permite es que en cualquier dispositivo donde tú puedas tener Teams, un móvil, un ordenador, una tablet, o incluso ya hay teléfonos que son compatibles, ¿vale? Tú puedas tener Teams y hacer y recibir llamadas telefónicas. Las funcionalidades que incluye el sistema son pues las habituales que tiene una centralita, ¿vale? Poder hacer llamadas, recibir llamadas, operadora automática, colas, etcétera, ¿vale? Y esto es básicamente lo que el primer nivel que nosotros habilitamos y luego la capacidad de poder hacer llamadas a través de Gamma. Entonces, eso que hemos visto hasta ahora es simplemente una centralita y poder hacer llamadas, pero la realidad es que las empresas habitualmente no únicamente necesitan poder hacer y recibir llamadas, sino que necesitan mucho más, ¿vale? Las empresas habitualmente reciben muchos contactos más allá de la voz y por eso la evolución natural que ha tenido el servicio es a buscar más valor y a poder gestionar más contactos desde Teams y por eso junto con nuestra proposición de telefonía, ofrecemos siempre Roger 365 para transformar Microsoft Teams en un contact center, ¿vale? Entonces, Roger 365 al final lo que es una aplicación de contact center que se integra nativamente dentro de Teams, ¿vale? Os haré una pequeña introducción y luego os haré una demo. Pero bueno, aquí en la pantalla de la derecha lo veis muy claramente. O sea, esto es Teams, ¿vale? Es el entorno de Teams. Y lo que hace Roger es que se integra como una aplicación directamente dentro de Teams. Tenemos un botón donde accedemos pues a nuestra aplicación de contact center, ¿vale? Es un contact center omnicanal, por lo tanto aquí ya no únicamente hablamos de llamadas que deben estar, ¿vale? Que las hemos activado previamente, como os he explicado, sino que también permite atender contactos de mensajería social,
¿Qué es mensajería social? WhatsApp, redes sociales, SMS, web chat, ¿vale? Toda esa serie de canales que son más digitales, ¿vale? Dentro de la misma herramienta disponemos de funciones de informes y estadísticas, es decir, siempre hay un coordinador que necesita no estar atendiendo contactos, sino poder ver pues cómo va el servicio, ¿no? Qué cuántas llamadas recibimos, cómo se atienden, etcétera, ¿vale? Y además incluye funcionalidades avanzadas, tanto de integración con los sistemas de la empresa, que esto es vital para las empresas, el poder conectar su sistema de telefonía, su sistema de gestión de contacto con los clientes, con sus herramientas internas de gestión de clientes, como un CRM, ¿vale? E integra funcionalidades de inteligencia artificial para optimizar pues, lo que es el funcionamiento del servicio, ¿vale? Entonces, entrando en detalle, ¿vale? Como os decía, aquí tenéis una pequeña pantalla, luego será una demo y lo veréis más en detalle, ¿vale? Pero fijaros que al final lo que conseguimos con la unicanalidad es que dentro del mismo entorno yo pueda tener colas de voz, porque el canal de teléfono evidentemente está, pero también una serie de canales, como os decía, sociales, WhatsApp, WeChat, SMS, Facebook, que aparecen también con un concepto de colas, ¿vale? Y esto es muy valioso para la empresa, porque igual que yo doy una atención profesional a través de la voz, que esto ya pues todas las empresas lo asumen como normal, ¿vale? El que la atención telefónica sea profesional. También profesionalizo lo que es la atención por el resto de canales, ¿vale? Y ofrezco un servicio pues de la misma calidad, con colas de atención, con agentes que pueden atender y ver el tiempo que lleva un cliente esperando en el resto de colas, ¿vale? Pues mensajes que recibo por WhatsApp, mensajes que recibo por Facebook. Si quiero meter un web chat dentro de mi página web, ¿vale? Pues ese chat típico que se nos abre para hacernos una pregunta, o incluso si el cliente nos envía un mensaje de texto vía SMS, ¿vale? Y que toda esa gestión digamos que esté dentro de Teams. Y luego, cuando se hablaba de funciones avanzadas, creo que vale la pena poner un poquito la lupa, ¿vale? Entonces, ¿qué funciones avanzadas ofrece Roger 365 como Contact Center? Primero vemos la integración CRM, como os decía, al final lo que buscamos en un contact center cuando lo integramos con el CRM es que la gente, ¿vale? La persona que tiene la empresa atendiendo a clientes, cuando se conecta al contact center, no solo vea que le entra una llamada o que le entra un contacto por WhatsApp, sino que tenga una visión 360 grados de quién es ese cliente que me está contactando y para qué me está contactando, ¿no? Para que ese contacto sea mejor. Entonces, al final, el servicio se integra con el CRM del cliente. Aquí veis un listado de CRMs que están integrados, pero si el CRM del cliente no está en ese listado, no hay ningún problema porque tiene una API también para poderse conectar a cualquier CRM, ¿vale? Siempre que haya un integrador que lo integre, ¿vale? Luego, inteligencia artificial, ¿vale? Esto está en la boca de todo el mundo, la inteligencia artificial a día de hoy. Pero al final aquí lo que nos interesa es ver cómo podemos aplicar la inteligencia artificial para mejorar lo que es una atención de contactos dentro de un contact center, ¿vale? Entonces tenemos funcionalidades de chatbot para poder integrarse en cualquier canal de mensajería, ¿vale? Para que haya un bot que responda automáticamente a los clientes para hacer una atención inicial y luego pues puede derivar a un agente. Tenemos text to speech, o sea, texto a voz o voz a texto, ¿vale? Que al final lo que hace la IA es pues ver el texto y traducirlo a voz, o ver una voz y transcribírtela de forma simultánea a texto, ¿vale? Que aquí entramos en temas de transcripción, ¿vale? Incluso traducción simultánea. Esto está integrado con Azure OpenAI como GPT, ¿vale? Como ChatGPT. Y lo que hace es, pues, bueno, no únicamente te cojo la voz y te la paso a texto, sino que incluso puedo llegar a traducírtelo, te puedo hacer un resumen de la conversación, te puedo hacer un análisis del sentimiento, ver si ese cliente ha estado contento o no ha estado contento, ¿vale? Y todo eso, pues bueno, luego integrártelo dentro del contact center, guardártelo en el CRM, guardártelo en la ficha del cliente, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, al final, la inteligencia artificial aquí está para ayudar a la gente y para darte un nivel adicional de análisis, ¿vale? A nivel de qué estoy haciendo, cómo estoy atendiendo a mis clientes. Y por último, igual que os digo que se puede integrar con CRM, también al estar integrado dentro de Microsoft, pues incluye una API para integrarse con Power Platform y que cualquiera de vosotros que tenga conocimiento en Power BI, en Power Apps, en Power Automate, pues tenga capacidad de darle una capita extra de valor al servicio de cara a vuestros clientes, ¿vale? Estupendo.
Estas slides básicamente es para que veáis lo que es un día a día, ¿eh? Ahora será una pequeña demo, pero fijaros todo lo que os he explicado, al final lo que se traslada es en esta imagen, ¿no? Yo tengo dos perfiles de trabajador en un contact center, agente supervisor. Esto sería lo que vería un agente, ¿vale? Una persona de la empresa que entra para poder atender contactos. Fijaros que en su Teams pues tiene la capacidad de atender las llamadas, ver todo lo que es sus estadísticas de la cola en la que está, cuánta gente conectada en la cola, cuántas llamadas han atendido, cuántas has perdido, tiempos de espera, ¿vale? Todo lo que al final ofrece una interfaz de agente de un contact center. Y luego la capacidad de integrarnos con el CRM y de poder ver, pues en primer plano, pues cuántos casos han abierto con ese cliente, cuáles fueron los últimos contactos, ¿vale? Etcétera. Y luego la app de supervisor, pues la diferencia que tiene es que al final lo que nos busca es dar control y visibilidad. Podemos ver desde Teams el estado de las colas, cuántas llamadas o contactos de mensajería hay en la cola, el tiempo de espera medio, los que se han atendido, los que no se han atendido, el tiempo de conversación medio, el estado de los agentes, cuáles están conectados, cuáles no, y después pues lo que hace un supervisor, ¿no? Poder gestionar el estado, poder hacer susurros, poder hacer espionaje de llamadas, etcétera. ¿Vale? Esto os lo enseñaré ahora con la demo, ¿vale? Voy a dejar de compartir un segundo. Os haré una pequeña demo para que veáis que estas imágenes, cómo se trasladan a la realidad, ¿vale? Dame un segundito que estoy abriendo la aplicación y os compartiré de nuevo mi pantalla. Aquí. Estupendo. ¿Vale? Pues lo que veis al final aquí es Teams, ¿vale? Déjame que minimice esto, que se vea un poquito mejor, ¿vale? Fijaros que esto que os estoy enseñando es Teams, ¿vale? Entonces esto es lo que os decía. Yo dentro de Teams, cuando yo activo la telefonía, ¿vale? Para seguir un poco el discurso que os he dado, dentro de esta sección de llamadas, que de hecho vosotros que utilizáis Teams sabéis que ya existe, lo que consigo añadir es pues, un marcador de teléfono, ¿vale? Y lo que transformo es Teams en un teléfono, ¿vale? Yo aquí podría marcar un teléfono y hacer una llamada saliente, o si recibiese una llamada, la recibiría de la misma forma que ahora estoy recibiendo llamadas internas, ¿vale? Y la atendería pues como cualquier otra llamada de Teams. Entonces, esto es el primer nivel, ¿vale? A partir de aquí ya puedo hacer llamadas. Pero ¿qué pasa si yo quiero el contact center? Pues con Roger lo que me habilita es esta aplicación, adicional aquí, que lo que te permite es tener esta interfaz, ¿vale? Entonces yo aquí, pues como agente, me puedo cambiar mi estado a disponible. A partir de aquí ya puedo recibir llamadas, ¿vale? Tengo aquí mi cola de voz, mi cola de mensajería, ¿vale? Y la visibilidad de lo que está pasando en la cola en la que estoy, ¿vale? Yo aquí estoy en una cola de atención de llamadas y en una cola de atención social, ¿vale? De mensajes, ¿vale? Lo que tengo configurado en esta maqueta es un web chat, ¿vale? Entonces, al final, aquí yo vería, pues, cómo está esa cola en la que estoy conectado, o si me quiero ver la otra cola, pues también vería la cola de chats, ¿vale? Aquí es donde yo recibo las llamadas y aquí es donde yo puedo pues un poquito ver pues la ficha del CRM, si yo lo tengo integrado con el CRM, o puedo ver mi lista de contactos y hacer una llamada directamente, ¿vale? Entonces ahora haré una pequeña demo para que veáis cómo funciona, ¿eh? Pero primero os hago una pequeña presentación del sistema. Entonces, luego, a nivel de supervisor, o sea, pensad que yo aquí tengo todos los permisos posibles, ¿vale? Pero un cliente normal, pues cuando es un agente, lo único que vería es su pestaña de agente, ¿vale? Pero luego, cuando ya tenemos un usuario que tiene permisos de supervisión, fijaros que puede acceder a una pestaña que ya le da información más de control y de visibilidad, ¿vale? Yo aquí veo, pues para cada cola, por ejemplo, aquí tengo puestas únicamente esta cola, ¿vale? Si tuviese más colas, pues yo podría ir filtrando y veo pues las llamadas que hay en la cola, el tiempo de espera más largo, las que se han atendido, las que no, etcétera, ¿vale? Estadísticas, las colas de mensajería y por último veo el estado de los agentes, ¿vale? Que esto habitualmente es lo más interesante. Fijaros que este es el agente que yo acabo de activar, ¿vale? Pues yo aquí vería pues los que están activos, los que no están activos, les podría cambiar el estado y podría, si tuviesen alguna llamada, que las vemos aquí abajo, llamadas en vivo, pues poder acceder a la llamada y escucharla, darle consejos o incluso si la llamada se está poniendo un poco caliente, pues acceder y yo también echarle un capote a la gente, ¿vale? Y por último,
pero no menos importante, porque al final es uno de los principales motivos por los cuales una empresa quiere un contact center, es todo lo que es la parte de reporting e informes, ¿vale? Entonces, desde Teams, dentro de Teams también tenemos acceso a todo lo que son los informes de todo lo que pasa en el contact center. Vemos, pues por ejemplo, aquí por la cola, la evolución de llamadas que hemos tenido, ¿vale? Si yo amplío un poquito el espectro y le pongo, por ejemplo, también mayo, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenemos un poquito más de info, ¿vale? Para que veáis, pues yo puedo ver pues la evolución de lo que ha pasado en esa cola, ¿vale? Aquí pues tengo la cola de llamadas, ¿vale? Pues veo la evolución de llamadas que ha habido, los datos pues, de tiempo de espera, conversación, etcétera, y puedo ir cambiando la vista en función de lo que a mí me interesa, ¿vale? Puedo ver el detalle con todas las llamadas, puedo ver un mapa de calor, que esto es muy útil para las empresas, para ver dónde se concentran los contactos, por si tengo que redistribuir un poco mis recursos. Y luego puedo analizar también el performance que ha tenido la gente, ¿vale? Pues el resumen del estado de la gente aquí, porque de nuevo, tendría que coger un poquito más de días para ver algo de información, ¿vale? ¿Vale? Y tengo que seleccionar una cola, esta, aplicar, ¿veis? Y aquí es, pues yo vería pues, lo que ha hecho una gente, ¿no? El resumen de sus estados, cuánto tiempo ha estado conectado, cuánto tiempo ha estado no conectado, cuánto tiempo ha estado ausente, el resumen de su día, ¿vale? Cuántas llamadas ha contestado, cuántas ha rechazado, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo mismo, ¿eh? Podemos ver tanto el detalle como el registro de llamadas y por último, pues todo lo que son también las llamadas salientes, ¿vale? Entonces, digamos que dentro de Microsoft, la conclusión es que tenemos total visibilidad de lo que es el contact center del cliente. Entonces, fijaros, ya para cerrar la demo, voy a volver a compartir un segundito aquí, ¿vale? Fijaros lo que es la gestión del... Uy, aquí está, esto que lo baje de aquí, estupendo. Esto es una página de mentira, ¿eh? Veis que no es excesivamente bonita. Entonces, el concepto de atención, ¿vale? Esto es un chat, ¿vale? Es que yo esto imaginaos que es un chat, pero puede ser también pues un mensaje de WhatsApp o un mensaje de Facebook, ¿vale? Yo cuando contacto con la empresa, al final lo que me permite esto es el poder ver los contactos directamente en Teams. ¿Vale? Fijaros que me ha entrado ya la cola en el chat, ¿vale? Entonces yo como agente pues simplemente puedo aceptar la interacción y a partir de aquí empezar a hacer la gestión, ¿vale? Buenos días. Además, cuando se hablaba de inteligencia artificial, por ejemplo, pues os hablaba de análisis del sentimiento, ¿no? Entonces yo, pues cuando estoy haciendo esta gestión no solo se me abre aquí, sino que también se me abre dentro de mis canales de Teams, ¿vale? Yo aquí puedo ver pues toda la gestión que estoy haciendo con el cliente. Fijaros que aquí ya me está añadiendo el plugin de inteligencia artificial análisis del sentimiento. Yo veo que pues por ahora, digamos que mi interacción con el cliente es neutra, ¿no? Solo nos hemos saludado. Pero si yo como cliente, dejadme que vuelva un segundito a la página web. Yo como cliente digo, estoy muy enfadado, todo funciona mal, ¿vale? Voy a volver a compartir otra vez la pantalla, disculpadme, aquí, ¿vale? Acabo de escribir esto en el chat. Pues fijaros que ya me han actualizado y ya me dice que este cliente no está muy contento. ¿Vale? Entonces, pues bueno, al final esto es lo que te aporta cuando hablamos de inteligencia artificial, pues será una de las aplicaciones, ¿vale? El poder ver, pues con inteligencia artificial cuál está siendo ya no solo información cuantitativa, ¿no? De cuánto dura la llamada, de cuándo ha llegado, etcétera, sino pues incluso de cómo está yendo la conversación, ¿vale? Entonces esto en cualquier momento yo podría pues seguir atendiendo al cliente por chat o incluso fijaros que puedo yo crear una llamada, ¿vale? Le envío al cliente un link
link y yo lo empiezo a hablar por videoconferencia, ¿vale? Pues bueno, al final esto es lo que te permite el tenerlo todo integrado en Teams, ¿vale? Tener no únicamente varios canales de forma aislada, sino que incluso yo puedo ir intercambiando de un canal a otro. O sea, aquí me favor un canal con un canal de mensajería, pero yo desde la misma canal de mensajería podría iniciar una conversación de voz con el cliente. Le enviaría un link que él clicaría, se le abriría la conversación de Teams y podríamos hablar, ¿vale? Entonces, bueno, no me quiero demorar mucho en la demo. Si queréis ver una demo más exhaustiva, podéis contactar con nosotros y os lo enseñamos todo en detalle, ¿vale? Pero bueno, al final yo creo que después de explicaros toda la teoría, el poder ver un poquito la práctica también se agradece, ¿vale? Entonces voy a volver otra vez a la presentación. Estupendo. Creo que se ve bien, ¿verdad? Vale. Entonces, os he explicado producto, ¿vale? Pero seguro que ahora, no sé si ya lo habéis puesto en la sección de preguntas o no, pero todos os estáis preguntando, vale, ¿y esto cómo funciona, no? ¿Qué hay que añadirle a un cliente para poder empezar a utilizar todo esto que me has explicado, ¿vale? Entonces, primero de todo, está el tema de la telefonía, ¿vale? Es decir, para poder activar la telefonía en Teams hay un concepto de licenciamiento de Microsoft, que es lo que veis a la derecha del todo, ¿vale? El cliente, evidentemente, tiene que tener una licencia de Microsoft 365 con Teams, ¿vale? Si no, pues eso es partimos de esa base, ¿vale? Pero a partir de ahí le tenemos que añadir un add-on, un complemento, que es el de telefonía, ¿vale? El famoso Teams Phone o teléfono Teams que os he comentado antes, ¿vale? Y una vez tenemos esa parte resuelta de licenciamiento, que esto lo conocéis perfectamente, luego necesitamos añadirle un operador, que este es Gamma, que es lo que veis a la izquierda, ¿vale? Y aquí podemos añadir nuestros planes de llamadas. Una vez el cliente ya puede hacer llamadas con Teams y tiene el servicio operativo, la capita que queda son las licencias de software, que es Roger 365, ¿vale? Entonces, evidentemente se deben de contratar planes de llamadas tanto para usuarios normales como para contact center. O sea, pensad que no todos los usuarios de la empresa van a tener un contact center, es decir, tendréis algunos departamentos que simplemente quieren recibir llamadas, tendrán unas tarifas especiales para ellos y luego hay otra serie de tarifas que son para el contact center, ¿vale? Simplemente esto ya entraríamos en que os explicáramos el producto, ¿vale? No tiene mayor complejidad. Y por último, digamos que para cerrar el círculo están los servicios profesionales, ¿vale? Y esto es vuestro día a día, ¿vale? El cliente cuando contrata cualquier servicio, no solo un servicio de telefonía, espera soporte, ¿vale? Entonces aquí hay dos opciones. O bien vosotros podéis dar soporte directamente a vuestros clientes, es decir, vosotros podéis aprender cómo funciona el servicio de telefonía de Microsoft, ahí Microsoft al final tiene cursos abiertos, o nosotros podemos daros soporte a vosotros nivel 2 para que vosotros habléis con vuestro cliente y cualquier duda que tengáis habléis con nosotros, ¿vale? Entonces, eso sería una opción. Y otra opción que muchos de vosotros también soléis utilizar, sobre todo al principio para empezar a rodar, es que digáis, oye, mira, yo necesito que vosotros deis el soporte directamente a mi cliente, porque yo todavía no conozco cómo funciona el servicio de telefonía y vosotros pues ya estáis certificados y sabéis cómo va perfectamente, ¿vale? Pues eso también es una opción, ¿vale? Lo podríamos hacer de las dos formas. O bien nosotros pues damos ese soporte y le vendéis nuestros servicios profesionales al cliente, o bien vosotros añadís esa capa de valor al servicio, ¿vale? Pero que sepáis que existen los dos modelos, ¿vale? Y esto, pasando ya a la siguiente parte, ¿cuánto cuesta? ¿Vale? No he puesto todo el detalle de precios porque esto estoy seguro que os lo explicará Luis maravillosamente cuando contactéis con él, pero simplemente para que dimensionéis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? La licencia de Microsoft, esto es un precio que es público, ¿vale? Si vais a la web de Microsoft lo veréis. La licencia de add-on vale 7,5 € por usuario, ¿vale? Entonces eso es el punto de partida. Cualquier usuario que quiera utilizar el teléfono en Teams tiene que pasar por contratar una licencia de Microsoft que vale eso, ¿vale? A partir de ahí necesitamos meter la tarifa de operador, ¿vale? Nosotros tenemos tarifas desde 6 € por usuario mes, ¿vale? Siempre con llamadas ilimitadas. Y luego
está la parte de software, ¿vale? Tenéis que meter una capita de software adicional, que esto nosotros somos distribuidores de Roger aquí en España y os lo podemos facilitar. Y digamos que el coste por usuario aquí dependerá un poco del escenario, ¿vale? Yo os he puesto aquí un coste aproximado de 12-35 euros usuario mes. Esto depende del volumen de usuarios que tenga la empresa y de lo que soliciten, ¿vale? Pensad que Roger es un servicio que escala muy bien, ¿vale? Porque se dimensiona sobre todo en base al consumo real que hace el cliente, ¿vale? En cuanto a llamadas y en cuanto a canales de voz que tiene activos, ¿vale? Entonces, a medida que el cliente amplía en usuarios, evidentemente el precio baja bastante, ¿vale? Por eso pongo una franja de 12-35 euros usuario mes, ¿vale? Que dependerá un poco, pues, del volumen de usuarios que tenga el cliente, ¿vale? En cuanto más usuarios, evidentemente es más económico, ¿vale? Estupendo. Y aquí te voy a volver a pasar el testigo, Luis, para que les expliques un poquito todo esto, cómo impacta en su relación con sus clientes. Pues estupendo, muchas gracias, Iván. La verdad que muy... A mí me ha quedado muy claro. Lo que no sé si... Me ha quedado muy claro porque yo llevo ya mucho tiempo... Es mucha información, ¿eh? Por eso en tan poquito tiempo es complicado, pero bueno, al final que conozcan todo lo que tenemos y a partir de aquí que nos contacten para más. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo con todo lo que os ha contado Iván, yo voy a intentar haceros un resumen porque como os ha dicho pues mucha información, muchas palabras técnicas que la gran mayoría seguro que conocéis, pero bueno, hay cosas diferentes. Entonces, a mí me gustaría hacer un pequeño resumen visual que aparece aquí, ¿vale? Entonces, empezando por un cliente que tiene una licencia Microsoft, que obviamente tendréis muchos y esperemos que tengáis muchos más. Lo que tiene que hacer ese cliente, lo que tenéis que hacer que haga ese cliente es contratar la telefonía con los planes de llamadas de gama. Adicionalmente, y vamos por capas como viene aquí en este dibujo, hay que darle un valor adicional a ese cliente y tiene que convertir Teams en un software de contact center. Y en último lugar, que es lo último que ha explicado también Iván, darle un servicio más con la parte de soporte, con las dos variables, que lo ofrezcáis vosotros directamente o temporalmente o indefinidamente a través nuestro, ¿vale? ¿Qué conseguimos con todas estas capas? Que un cliente tenga una misma experiencia de uso y de colaboración, tanto dentro como fuera de la empresa. Y en consecuencia tendremos un cliente más fidelizado y en vuestro caso un incremento de ingresos. ¿Qué más se puede pedir? Yo creo que poco. ¿Y qué significa tener un cliente más fidelizado? Pues menos bajas. O sea, al final un cliente, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere siempre estar teniendo la mejor experiencia y al mejor precio. Pues con nosotros, al final es lo que estamos dando, ¿vale? Con la parte de precios que os ha explicado Iván, que os ha dado unos rangos, ¿vale? Aquí la idea es que luego efectivamente contactéis conmigo y os haremos pues demos a medida o presupuestos en función del tipo de cliente que tengáis, pues lo veremos, ¿vale? Entonces, esto, por supuesto, nos sirve para nuevos clientes, ofreciéndoles todo desde el principio, como para vuestros clientes de cartera. Porque, como ha dicho Iván al principio, menos del 10% de los usuarios de Teams tienen activada la telefonía. Menos del 10% de los usuarios, ¿vale? Por lo tanto, os animo a que, según terminéis este webinar, o bien contactéis primero conmigo para que os podamos explicar un poquito más, pero que contactéis con toda vuestra cartera para ofrecerles todo lo que os hagamos de contar. Pues, resumo. Cliente con licencia Microsoft necesita el plan de llamadas de Teams con Gamma, después las licencias de Contact Center y el servicio de soporte. Paquete completo y cerrado. Más ingresos para vosotros, cliente más fidelizado, que repercute también en la parte de ingresos. Siguiente slide, por favor. Aquí, pues es un poco el resumen de todo lo que os hemos contado. Os lo he contado un poco al principio, os lo ha contado Iván durante la presentación, pero al final, ¿por qué hay que escoger a Gamma? Porque sabemos mucho de esto. Al final, operador líder en comunicaciones cloud durante más de 20 años, tanto en España como en Europa, y esa parte de Europa nos ha hecho tener ese conocimiento de la parte de Teams, bueno, pues con esos más de 500.000 usuarios. Importante el servicio de soporte. No quiero parar de recalcarlo, ese servicio de cercanía que le damos al cliente, sobre todo con el idioma. La calidad del servicio, con los SLAs, con la alineación directa con Microsoft a través del programa de Operator Excellence. Interconexión directa entre Gamma y Azure
para mejorar la resiliencia, el rendimiento y proporcionar la calidad del servicio. Un programa especial de partners que ahora en la última slide veremos, ¿vale? Obviamente os acompañamos en todo momento, desde el principio hasta el final y durante todo el proceso de, bueno, pues la entrada del cliente, la provisión, la instalación y toda la parte de soporte, como hemos comentado. Puesta en marcha y gestión sencilla, esto obviamente lo puede proporcionar un operador que lleva mucho tiempo con ello y estamos acostumbrados a tratar con el cliente a diario, tratar con los partners y asignar todo el tema de la numeración, la asignación de los usuarios, todo el tema del portal de administración del cliente, ¿vale? Directamente en el Tenant, etcétera. Planes muy competitivos, que lo veremos en detalle con cada uno de vosotros. Y como hemos repetido todo el rato, pues mucha experiencia con la telefonía en Teams. Y un dato muy curioso que ha dicho Iván, yo también lo digo mucho, muchos clientes cuando vas a hablar con ellos te dicen, no, pues si yo ya hago llamadas con Teams. No, haces llamadas dentro de tu empresa. Pero esto es para que puedas llamar por fuera. Incluso le puedes hacer, comentar, cuando tú quieres llamar a un cliente o a un proveedor, ¿qué haces? Te quitas los cascos y coges el telefónico, ¿vale? Esto es un ejemplo muy claro. Y la última slide, por favor, Iván. Y como decía hace un momento, ¿cómo podemos ayudaros? Pues tanto si sois nuevos en la telefonía como si ya lleváis tiempo, os presentamos el mejor programa de partner de Microsoft. Acompañamiento inicial y formación, tanto en la parte de producto como en la parte de soporte, como en la parte de onboarding del cliente. Tenemos un departamento de marketing fabuloso, nos ayuda a nosotros y a vosotros a planificar todas las campañas, todo el material de marketing. Una vez que lanzamos esas campañas, tenemos un equipo de soporte comercial y preventa, también experto como es Iván, ¿vale? Entre Iván y el equipo de preventa, la verdad que el éxito está garantizado. Y con todo ese material de marketing, pues cuando vendáis, pues tendréis el mejor plan de comisiones del canal, ¿vale? Es un plan de comisiones muy bueno, hecho a medida para cada uno de vosotros, pero para eso, ¿qué tenéis que hacer? Pues como viene aquí abajo, contactar conmigo. Y o bien yo directamente o bien a través del equipo, os contaremos todo con más detalle. Y por mi parte, poco más. Quedan 16 minutos. Habíamos dicho dejar 15 para las preguntas, con lo cual lo hemos hecho en tiempo y forma, que yo creo que siempre viene muy bien. Estupendo. Hemos clavado el tiempo. Perfecto. Nada, además de tiempo y forma, agradeceros la explicación porque yo creo que se ha entendido bastante bien. No sé si habrá preguntas y respuestas después de todo como ha quedado de claro, pero bueno, vamos a irnos. Bueno, os invitamos a dejar en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas las preguntas que queráis hacerles. Y vamos a empezar con una que nos hace Ferran, que nos dice: las integraciones con CRMs como Dynamics y Salesforce, ¿se integra dentro del entorno del CRM? La integración es dentro de Teams, es decir, estamos hablando de integración con Roger, ¿vale? Entonces, la integración que ofrece Roger es precisamente para que dentro de Roger, que está dentro de Teams, podamos llamar al CRM y poder visualizar información. Evidentemente, después también hay dos direcciones, ¿vale? O sea, al final al cliente lo que le va a interesar es, pues por un lado, que todos esos registros que tiene con un cliente, ¿vale? Todas esas llamadas, contactos, etcétera, se puedan registrar en su CRM, ¿vale? Y después que dentro de su interfaz de trabajo, que su interfaz de trabajo en este caso siempre estamos hablando de Teams, pues yo poder visualizar pues esa persona que me llama quién es, si ya he hablado con él previamente, por dónde he hablado, qué he hablado. Incluso pues depende del hasta dónde lleguemos a nivel de integración, pues si hay casos abiertos, si no hay casos abiertos, etcétera, ¿vale? Entonces, cualquiera de esas integraciones que os hemos dicho son integraciones que ya están hechas, ¿vale? Pero de cara a poder visualizar dentro de Roger información del CRM. Perfecto, muchas gracias, Iván. Tenemos otra pregunta que nos dice: ¿el soporte que has comentado que da Gama es en castellano o en otros idiomas? El soporte que damos aquí es en castellano, sí, sí. Perfecto. Vale, y otra pregunta que tenemos: ¿es posible tener algún acceso de test para un cliente interesado pero que no quiera contratar la entrada? Que no quiera contratar de entrada, perdón. Muy interesante la pregunta. Vale. Un momentito, volviendo a la pregunta de antes del soporte, Sí. lo que os he dicho es así, ¿vale? Pero tened en cuenta que Gama también tiene
tiene presencia en otros países, ¿vale? Si hubiese un cliente que tenéis que tiene presencia en otros países, evidentemente no vamos a dar la atención en inglés, ¿vale? O sea, podemos dar servicio aquí en España con soporte en español y en los otros países que contrate, pues como Reino Unido, por ejemplo, como Países Bajos, como Alemania, donde también tenemos servicio de Operator Connect, se puede directamente contratar con Gamma en esos países y tener el servicio en el idioma, ¿vale? En el idioma. Simplemente quería hacer el matiz, ¿vale? Entonces, volviendo a la Perfecto. pregunta que me has hecho ahora, que es el tema de... De si hay perdón, algún acceso a un De una test test, de de si hay una algún antes demo. de acceso a un test, contratar. ¿vale? Ujú. Evidentemente, como os he dicho, una parte imprescindible es que el cliente tenga licencias de Microsoft y esto en esto nosotros no podemos intervenir, ¿vale? El cliente tiene que contratar esas licencias, pero a partir de aquí, evidentemente, que tenemos capacidad de activar demos, ¿vale? Y que el cliente lo pueda probar inicialmente antes de pues, hacer una contratación definitiva, ¿vale? Tanto para la parte de telefonía como para la parte de Roger, ¿vale? Tenemos capacidad de dejarle una versión de prueba o incluso de montarle un proof of concept, ¿vale? Más limitadito en tiempo para que ellos lo puedan probar ya no en pruebas muy limitadas, sino incluso en un día a día. Perfecto. Vale, otra pregunta que te lanzo son, ¿los agentes de soporte de Gamma son agentes propios de Gamma Spain o bien son de otros países? Son agentes propios. Sí, lo que ha comentado Iván, depende Sí, para que fuera necesario en qué país, pues son de ese país o no, pero son empleados propios en España en concreto. perfecto. Pues yo creo que no tenemos ninguna pregunta más. No sé si queréis hacer alguna pregunta, queréis lanzar una última pregunta. Y si no, bueno, de todas maneras he visto que en el chat, Luis, has invitado a los asistentes a que contacte contigo por correo para cualquier duda. De todas maneras, igualmente, si queréis lanzar alguna duda al correo de marketing@iancp.es, nosotros nos ponemos en contacto con el equipo de Gamma sin problema. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más y si no, pues finalizamos por aquí. En principio no hay ninguna duda más. Yo creo que lo habéis hecho muy bien y se han quedado todos los puntos claros. ¿Vale? Estupendo. Agradeceros Muy bien. nuevamente vuestra participación en el webinar y a todos los asistentes haber estado con nosotros en este tiempo. Gracias a vosotros, Bea, y a todos los asistentes. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos Que vemos tengáis por un buen día. Sitges. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.